Muy buenas tardes, somos el Grupo Conejos, integrado por Gerson Puglia, Francisco Jumbo, Anthony Narváez y mi persona Yandri Balcázar. En este video hablaremos sobre la mesa redonda. La mesa redonda. El surgimiento de este tipo de reunión tiene sus antecedentes en la leyenda del rey Arturo, quien dirigía al pueblo británico. Se trataba de una mesa mística de Camelot, alrededor de la cual el rey y sus caballeros se sentaban para discutir asuntos cruciales para la seguridad del reino. Dicho esto, entonces, ¿qué es una mesa redonda? La mesa redonda es una técnica de comunicación en la que intervienen varias personas con la finalidad de intercambiar ideas y opiniones en relación con un tema determinado. Puede definirse como una especie de dinámica en la que los integrantes tienen la misma oportunidad de argumentar sus puntos de vista. También se puede decir que es un evento donde una cierta cantidad de sujetos se reúnen para desarrollar un debate en torno a un determinado tema. La noción de la mesa redonda es simbólica, ya que no se refiere al mueble, sino a la inexistencia de jerarquías o posiciones de privilegio en el marco del debate. Esto quiere decir que en una mesa redonda todos los participantes tienen los mismos derechos y oportunidades para emitir su opinión. A continuación, mis compañeros les darán a conocer sus características, estructura y los pasos para hacer una buena mesa redonda. Muy bien, yo daré a conocer sobre las características de una mesa redonda. Eh, Primero tenemos que es conducida por un moderador e integrada por un grupo de participantes o expositores. También puede o no contar con la presencia de un público. El rol de cada integrante de la mesa redonda está previamente definido por el tipo de dinámica. El moderador será el encargado de la conducción, la introducción, la presentación de los participantes, el cierre y las conclusiones, así como velar por el cumplimiento de los tiempos y de dirigir las intervenciones del público. Los participantes se encargarán de preparar previamente su intervención. El público se limitará en intervenir con preguntas que puedan complementar los temas debatidos. La estructura de una mesa redonda. Empezamos con la apertura, que es la que se identifican los participantes y se introduce el público el tema a tratar y se dan las normas de participación del evento. La exposición. En esta parte cada participante interviene por turnos para ofrecer su abordaje sobre el tema y al terminar el moderador hará una síntesis rápida de lo que ha expuesto por cada uno. Y el cierre. Cada expositor da opiniones finales, obtiene conclusiones, hace preguntas al otro o argumenta a favor de su postura. El moderador resalta las conclusiones obtenidas y ofrece participación a la audiencia. Ahora comenzaremos a ver sobre cómo realizar una mesa redonda. Para esto hay que seguir una serie de pasos y entre esos están planificación, determinar con precisión el tema que se va a tratar y que da título a la misma, definir el orden de la presentación de los subtemas. El coordinador, que luego será moderador, puede encargarse de invitar a las personas que expondrán en la mesa redonda. Definir qué tipo de presentación se realizará, con afiches, carteles, recortes de revistas o periódicos relacionados con el tema a discutir. Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para organizar la mesa redonda. Organización. Seleccionar el tema, subtemas y fijación de objetivos. Escoger los expositores de acuerdo con aquellos temas. Deben ser entre 4 y 8 personas como máximo. Determinar la estrategia del debate. Este tiempo asignado a los expositores y el periodo para contestar las preguntas del auditorio. Prever las condiciones materiales, el ambiente físico donde tendrán lugar la mesa redonda, el equipo, los horarios, las invitaciones, el nombre de cada expositor, etc. Los miembros de la mesa redonda deben estar ubicados en un escritorio donde puedan ser vistos por todo el auditorio. Generalmente, el coordinador se sienta en el centro, detrás de una mesa amplia, y los expositores a su derecha e izquierda, formando los grupos o bandos de opinión. Como tercer punto tenemos el desarrollo de las actividades.
La mesa redonda se inicia por el moderador, el cual puede seguir los siguientes pasos. Realiza una breve introducción del tema que se va a tratar. Explicar también cómo se desarrollará la mesa redonda, la estrategia y los tiempos asignados. Presentar a los expositores también es una de esas normas, al igual que explicar el orden de la intervención de los expositores. También está que comunicar al auditorio que, una vez concluidas las intervenciones de cada expositor, pueden formular preguntas. Luego cede la palabra al primer expositor. Exposición y debate de los exponentes. En esta etapa, cada expositor habla durante el tiempo estimulado, en el cual el coordinador avisará prudentemente cuando su tiempo se prolongue. Se suelen utilizar códigos gestuales o visuales entre los participantes para alertar la finalización del tiempo y anunciar cuándo se ha pasado el mismo. Se hacen varias rondas de intervenciones. Al concluir cada una, el coordinador puede hacer un resumen de las ideas formuladas por cada expositor y destacar las diferencias. Otra variante es que cada uno exponga, pero dejar un tiempo para el final, para que los expositores puedan aclarar, ampliar o defender sus puntos de vista. Luego el coordinador emite un resumen final. Y como último punto, tenemos que los participantes se pueden apoyar en materiales, libros, tesis, etcétera, que pueden leer o citar durante su exposición. Lo más importante es que se establezcan claramente los puntos de vista divergentes o convergentes entre los temas o problemas planteados. A continuación haremos un ejemplo de una propuesta de mesa redonda. Muy buenas tardes a todos los presentes. Les saluda Yandri Balcázar, quien intervendré como coordinador de este evento. El día de hoy nos encontramos para dialogar sobre un tema bastante interesante que es la procrastinación, que se llevará a cabo mediante esta mesa redonda. Este es un evento que contará con dos panelistas, quienes son el licenciado Francisco Jumbo y el licenciado Anthony Narváez. La procrastinación interviene del latín pro, que significa delante, y gratinus, que significa referente al futuro. Es la acción o ámbito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Es decir, que es aquel objetivo personal o profesional que no acabamos de afrontar nunca. Antes encontramos todo tipo de excusas, así que o estamos muy ocupados haciendo otras cosas o estamos flagelándonos directamente para no hacer aquello que es tan importante, pero que R seguimos sin ser capaces de hacer. Para comenzar con esta mesa redonda, damos paso a la intervención del licenciado Anthony Narváez para que nos dé a conocer desde su punto de vista sobre lo que es la procrastinación. Muy buenas tardes con todos. Yo soy Anthony Narváez. Para mí es un placer estar aquí en esta mesa redonda. Y respecto al tema de la procrastinación, desde mi punto de vista, me baso en experiencia en el tema y puedo decir que para mí procrastinar es la causa por la que muchas personas dejan de hacer lo que tienen que hacer para empezar a realizar otras actividades, las cuales les parecen más llamativas o más entretenidas en sí. En resumen, procrastinar es la distracción momentánea que nos da el momento de realizar una actividad, la cual nos parece aburrida desde nuestro punto de vista propio. Muchísimas gracias, Anthony, por su punto de vista. A continuación, de la misma manera, vamos a dar paso al licenciado Francisco. Adelante, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Es un honor estar aquí presente y para mí procrastinar es hacerse daño a uno mismo. Esa autoconciencia es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir tan mal. Cuando procrastinamos, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea y aún así lo hacemos de todas maneras. Esta es la razón por la que decimos que la procrastinación es esencialmente irracional. No tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas. Las personas se enganchan en ese círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad para manejar estados de ánimo negativos en torno a una tarea. Esa es mi opinión respecto a la palabra procrastinar.
Bueno, muchas gracias, Francisco. Ya escuchadas las intervenciones de cada uno de los ponentes presentes en este evento, daremos paso a la réplica del tema que estamos tratando. Comenzaremos con el licenciado Anton. Bien, después de haber escuchado la ponencia de parte de mi compañero licenciado, puedo preguntar, ¿procrastinamos debido a estados de ánimo negativos entonces? Respecto a tu pregunta, Anthony, diría yo en breve sí. La procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa que han caído en la habilidad para administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generados por ciertos estados como aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, entre otros. Eso diría yo, Anthony. Después de oír lo que dijo usted, en mi opinión, yo diría que la procrastinación es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión de tiempo. La procrastinación puede ser entendida como la primacia de la reparación del estado de ánimo a corto plazo por encima del objetivo de las acciones planteadas a un plazo más largo. Mejor dicho, la procrastinación es enfocarse más en urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos que en dedicarse a la tarea. Sí, pero yo diría que los pensamientos que tenemos sobre procrastinación suelen irritar nuestra angustia y estrés, lo que contribuye a todavía más procrastinación. Y no obstante, el alivio temporal que sentimos cuando procrastinamos es lo que realmente hace muy vicioso el círculo. Suspender una tarea brinda alivio. Esta es precisamente la razón por la que la procrastinación tiende a no ser un comportamiento una vez, sino un círculo, uno que fácilmente se convierte en un hábito crónico. Esto me parece que tiene grandes fundamentos, ya que puedo decir que es verdad que se vuelve un vicio, que es muy repetitivo esto diario con la práctica y con el paso del tiempo, la procrastinación crónica tiene costos no solo a la productividad, sino efectos destructivos mediables en nuestra salud mental y física, incluidos estrés crónico, angustia general y psicológica, también baja satisfacción con nuestra vida, síntomas de depresión, podemos tener ansiedad y hábitos deficientes de salud, enfermedades crónicas, incluso hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Sí, concuerdo con su opinión, pero creí que procrastinamos para sentirnos mejor. Sí, parece irónico que procrastinamos para evitar sentimientos negativos. Sin embargo, terminamos sintiéndonos aún peor. ¿Será porque es así? Y de nuevo debemos agradecer a la evolución. Para algunos, la procrastinación es el ejemplo perfecto del sesgo del presente, la tendencia de nuestra mente a dar prioridad a necesidades a corto plazo en vez de las de largo plazo. Realmente no fuimos diseñados para pensar hacia adelante, en el futuro más lejano, porque necesitábamos enfocarnos en proveer para nosotros nuestro en el aquí y en el ahora. Cuando procrastinamos, hay partes de nuestro cerebro que realmente piensan que las tareas que estamos suspendiendo, los sentimientos negativos que la acompañan y lo que nos espera del otro lado, son problemas de alguien más no de nosotros. Y para empeorar las cosas, somos incluso menos capaces de tomar decisiones bien analizadas y orientadas al futuro en medio de una situación de estrés. Cuando nos enfrentamos con una tarea que nos hace sentir ansiosos e inseguros, el cerebro percibe esa tarea como una amenaza genuina. En este caso, nuestra autoestima o nuestro bienestar, incluso si intelectualmente reconocemos que suspender la tarea nos creará más estrés al futuro, o nuestros cerebros, que están todavía conectados para preocuparnos más por eliminar la amenaza en el presente. Y desafortunadamente no podemos simplemente decirnos a otros mismos que dejemos de procrastinar. Y a pesar de la abundancia de los trucos de productividad que se enfocan en cómo hacer más trabajo, estos nos abordan a la raíz de la causa de la procrastinación. Pero, ¿cómo llegamos a la raíz de la causa de la procrastinación? Podemos decir que debemos darnos cuenta de que en esencia la procrastinación es un asunto de emociones, darnos cuenta que en esencia la
procrastinación es un asunto de emociones, no de productividad. La solución no involucra descargar una aplicación de gestión de tiempo o comprender nuestras estrategias de autocontrol. Tiene que ver con nuestras maneras de manejar emociones y buscar una manera diferente. Nuestros cerebros siempre están buscando recompensas relativas. Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de procrastinación, pero no hemos encontrado una mejor recompensa. Nuestro cerebro continuará haciéndolo una y otra vez hasta que le demos algo mejor que hacer. Bueno, escuchadas las intervenciones de los ponentes invitados el día de hoy, podemos decir que en el caso de la procrastinación, tenemos que encontrar una mejor recompensa que evadir. La dificultad de romper las adicciones a procrastinar en particular es que existe un número infinito de acciones sustituidas potenciales que todavía podrían ser formadas de procrastinación. Es por ello que la solución debe ser interna y no dependiente de cualquier cosa excepto de nosotros mismos. Podemos incluir en el diálogo de esta mesa redonda no solo que puede ayudarnos a luchar contra la procrastinación, sino que a su vez puede ayudarte también a descubrir cómo aumentar la motivación a la hora de emprender una tarea o trabajo. La procrastinación nos acompaña a todas horas, al igual que las distracciones y las tentaciones que siempre tenemos a mano con la ayuda de nuevas tecnologías. Sin embargo, es raro que hagamos algo para mejorar en este aspecto. Y tenemos muchas veces a vivir nuestras vidas pagando un alto precio, el de no satisfacción con uno mismo. Dejar de procrastinar no solo puede llevarnos a alcanzar metas laborales, sino también a mejorar nuestra salud, nuestra relación, nuestra propia autoconfianza y nuestro propio sentido de valía. A continuación daremos una ronda de preguntas donde intervendrán los ponentes invitados el día de hoy. Buenas tardes, apreciados licenciados. Mi primera pregunta sería, ¿me podrían dar un ejemplo de procrastinación? Bueno, comenzaremos con la intervención del licenciado Anthony Narváez. Adelante, Anthony. Bien, con respecto a tu pregunta, te podría decir que ejemplos típicos de procrastinación podrían ser dejar nuestras entregas finales de la unidad para la última semana de clases, lo que elevaría mucho nuestros niveles de estrés y ansiedad. También el rendimiento académico se vería afectado y también tendríamos el típico ejemplo de propósitos de hacer ejercicio cuando a lo mucho vas 2 semanas y luego lo dejas por completo. Es el ejemplo que te podría dar yo. Muchísimas gracias, Anthony. Seguiremos con la intervención del licenciado Francisco Jumbo. Bien, de acuerdo a tu pregunta, te podría decir que existen varios ejemplos de procrastinación, eh, como un político que promete poner en ejecución un proyecto, pero va indeponiendo otras cosas antes porque sabe que esa tarea le consumirá todo el tiempo. Y también te podría decir otro ejemplo de un niño a quien mandan lavarse los dientes y sigue jugando a los videojuegos un rato más. Muchas gracias, Francisco. Seguiremos con la segunda pregunta. ¿Por qué la gente procrastina? Eh, Bien, por mi parte yo te diría, en el momento en el que uno se siente abrumado o cuando se siente consumido por el número de tareas o deberes que tiene pendientes, es fácil bloquearse en ese momento en el que todo ese tiempo se acumula. Y también podría ser los miedos e inseguridades o en general cualquier sentimiento que no nos apetezca sentir que favorecerá dejarlo para otro momento. Eso sería mi respuesta. En mi criterio, yo te podría decir que esta pregunta es un poco difícil de contestar porque no es una explicación específica, ya que la procrastinación es un defecto de carácter o una maldición misteriosa que ha caído en tu habilidad para administrar tu tiempo, sino es una manera de enfrentar las emociones. Mayormente se da cuando las personas sienten emociones como el aburrimiento, la ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y más. Muchas gracias, licenciados. Seguiremos con la tercera pregunta. ¿Cuál sería una recomendación para combatir la procrastinación? Eh,
Yo te diría una recomendación sería darse un pequeño descanso al concluir cada una de las tareas parciales. Y si cada vez que finalizas alguna de las subtareas que te has planteado, haces un pequeño descanso, verás cómo recuperas fuerzas tanto físicas como mentales. El cansancio es un factor que multiplica el desinterés y reduce la capacidad del esfuerzo, por lo que es importantísimo establecer pequeños periodos de desconexión y descanso de la actividad. Esa es mi respuesta. Yo te podría decir que deberías evitar distracciones. Cuantas más tentaciones tengas para hacer otra cosa en un lugar de lo que realmente debes hacer, es más fácil y más fácil dejar totalmente la procrastinación. También planifica las tareas. Establece horarios específicos para los estudios. Eso te ayudará más a saber cómo elaboras tus tareas. Y duerme bien, específicamente porque esto te hace que tu mente descanse y tengas más capacidad de concentración al día siguiente. Bueno, muchas gracias, licenciados. Para finalizar, terminaremos con la última pregunta. Mi última pregunta sería, ¿cómo puedo saber si soy un procrastinador? Eh, Diría yo que si durante las primeras horas del día estuviste haciendo tareas irrelevantes y te dejaste llevar por las distracciones y justo al terminar el día te diste cuenta de que no has avanzado en la propuesta que prometiste entregar al siguiente día. Procrastinar es un aplazamiento semiconsciente basado en una reacción alérgica a ejecutar ciertas cosas y es ahí donde te das cuenta que estás procrastinando. Yo te podría decir que fácilmente te podrías identificar como un procrastinador si tú sabes que eres de esas personas que les gusta dejar todo para otro momento, y me refiero principalmente cuando tienes que hacer actividades como tus tareas, proyectos académicos, algún que hacer en tu casa o incluso en tus labores del trabajo. Esa sería mi respuesta. Bueno, agradeciéndoles por su intervención en esta mesa redonda, al público y a los ponentes invitados. Muchísimas gracias.